La obediencia cristiana. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. De igual manera, Juan nos dice en el capítulo 14 y el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amado hermano, amada hermana, hay dos tipos de obediencia. Primero, la que los hombres, los ángeles, la naturaleza deben a Dios. Segundo, la que los hombres deben para con los hombres. La obediencia también es voluntad o obligación, completa o parcial, sin entusiasmo o de corazón. Eso define una verdadera obediencia para con Dios. ¿Te has preguntado a quién se debe obedecer? ¿Dónde debe estar mi obediencia? ¿Y apegado a qué debe estar la obediencia? A Dios. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y Cristo dice que sólo así podemos ser sus amigos. Juan, capítulo 14, versículo 15. Salomón resumió nuestro deber de la siguiente manera: el fin de toda discusión hoy es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. Este es el primer mandamiento con promesa. La Biblia ofrece 4 motivos para obedecer este mandamiento. Esto es justo, para que te vaya bien, para que sea la vida larga sobre la tierra, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Obedeced a vuestros amos terrenales. Colosenses 3:22. Este mandamiento debemos de cumplirlo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios en todo tiempo. También la palabra nos llama a someternos a toda autoridad. Esto nos lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. La obediencia fue una prioridad para los primeros cristianos y debe seguir siendo una verdadera prioridad en los corazones de los cristianos para este tiempo. Hebreo, en el capítulo 13 y el versículo 17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predican en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Primera de Tesalonicenses, tomado del capítulo 5 y los versículos 12 y 13. La sumisión a la autoridad, ya sea la del hogar, la del gobierno o de la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Hay gozo y poder en esta virtud cristiana, la sumisión que nadie puede ignorar, aquella que debe brotar de un corazón humilde, pero un corazón que reconoce al Señor como su único Dios verdadero
a Jesucristo como su Salvador, su Redentor, y la palabra de Dios, el camino para alcanzar la salvación. Lo que implica la obediencia a Dios. Los que obedecen a Dios son sumisos a la voz de Dios. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Es esta la voz que Noé oyó cuando edificó el arca. Génesis capítulo 6. La voz que Abraham oyó cuando dejó su hogar y parentela y empezó a caminar hacia la tierra prometida. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 5. Y que Moisés oyó cuando él aceptó la tarea de librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 4. En nuestra época, Dios no habla tanto en voz audible, sino por los medios que mostramos a continuación. Nos habla a través del Hijo. Dios nos exhorta diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. En la época actual, Dios nos está hablando por el Hijo. Hebreo 1:2. Por eso, mirad, no desechéis al que habla. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Cuando Él también nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Hay un llamado a respetar, a obedecer la voz de Dios, la voz del Hijo, el cual es la voz de Dios misma. Es el Espíritu de Dios el que nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Dios nos habla por medio de nuestros ruegos y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios nos habla hoy a través de su palabra consagrada en la Biblia. Dios nos dirige a la salvación y nos muestra su carácter y su voluntad por medio de su palabra. En vano pensamos que estamos bien con Dios si no obedecemos su palabra. Juan 14:15. Santiago 1:22, 25 y 1 de Juan 2:1-4. Dios nos guía a través de su iglesia. La palabra de Dios es el mensaje de Dios al hombre y la iglesia de Cristo es la institución por el medio del cual se lleva este mensaje al mundo. Mateo 28:18. Dios quiere hablarnos por medio de su iglesia. Cristo nos muestra la autoridad que ha dado a la voz de la iglesia cuando dijo: si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo capítulo 18, versículo 17 al 18. Los resultados de la obediencia en una vida cristiana. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos 5:32. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Juan 15:14-1. Juan 2:3-4. Fue la obediencia de Cristo la que hizo posible nuestra justificación. Romanos 5:19. Resumiendo en pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio son para aquellos que son obedientes, y la Biblia promete solo bendición a los que se someten a la obediencia de la palabra, y maldición a aquellos que, desobedeciendo la palabra, hacen de ella su voluntad y un Dios falso en el cual creen. Dios dirige a una vida santa a los que le obedecen. Por medio de la obediencia a Dios, viajamos en la senda de justicia,
Si obedecemos al mundo, viajamos en la senda del pecado. La verdad, la justicia, la rectitud y la piedad se hallan en la senda de la obediencia a Dios. La obediencia nos hace heredero de la gloria venidera. Los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en lugar de condenación eterna. Mateo capítulo 7, versículo 21, 28 y 2. Tesalonicenses 1, 7, 9. En cierta ocasión, Jesús le dijo a un joven: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículo 17. Otros aspectos importantes de la obediencia que tú como cristiano debes conocer. La obediencia es una condición del corazón. Jehová mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Fue la obediencia de corazón. Romanos capítulo 6, versículo 17. La que les trajo a los hermanos romanos la reconciliación que merecían. La obediencia que no nace del corazón no tiene ningún mérito, no tiene ningún valor, ni conduce a la gloria, mas conduce a la perdición. Un corazón obediente produce frutos que son visibles. Como el apóstol Pablo sabía que los romanos eran obedientes de corazón, él le vio reflejado en sus obras. La condición del corazón se manifiesta tarde o temprano. Cristo dijo que reconoceremos a las personas por sus frutos. Mateo 7, versículo 16-20. La desobediencia trae castigo eterno. Sí, trae condenación eterna. El que desobedece en una sola cosa es rebelde ante los ojos de Dios. Todo el género humano cayó bajo la maldición del pecado a causa de una sola desobediencia. Génesis 3, versículo 1-16. Así es, amado hermano, amada amiga, obedecer significa someternos, o sea, sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios. Podemos obedecer solo cuando estamos dispuestos a sacrificar los intereses propios o cualquier deseo. No, hermano. Tenemos que ser siempre obediente a la palabra, obediente y sujeto a la palabra escrita en la Biblia, que es la forma como Dios nos habla hoy a través de su palabra. Si otro varón, si otra mujer, cualquier persona te predica un evangelio contrario a lo que ya está establecido, anatema, maldito sea. No le creas al hombre revestido de maldad, de engaño, porque dice su palabra que el diablo solo ha venido para matar, para hurtar y para engañar. Mas Dios ha venido para dar vida y vida en abundancia. Desde esta plataforma, desde este ministerio, Abriendo Camino con la palabra de Dios de la Iglesia de Cristo en Tamboril, en República Dominicana, queremos exhortarte a que seas un cristiano obediente, a que no estés sujeto a la palabra de ningún hombre o religión, sino que estés sujeto al verdadero evangelio consagrado en la Biblia. Es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Te alabo, Señor, y te doy gracias por este momento, pidiéndote a ti a que si este mensaje te es de edificación, lo puedas compartir con otra persona. Suscríbete a esta página y a este canal, Abriendo Camino con la palabra de Dios. Bendiciones, bendiciones de lo alto, de parte de Dios para ti.